Buenos días, mi nombre es Álvaro Campos de Leer y hoy vamos a ver conceptos básicos, en este caso riesgos. Riesgos, probabilidad de que un peligro pueda causar daño y es la probabilidad de ocurrencia de un evento. Ejemplo, riesgo de caída o el riesgo de ahogamiento. ¿Ya? En primera instancia vemos el concepto peligro, que peligro para nosotros ¿qué es? Foco, situación, acto o condición. Ahora, el peligro está y el riesgo nace cuando una persona o trabajador va a interactuar con el peligro. Y eso tenemos que tenerlo claro. El peligro está y el riesgo va a nacer cuando hay una interacción. O sea, si tengo un camión y estoy a 1 kilómetro del camión, no hay interacción. Por lo tanto, no hay riesgo, pero sí sigue estando el peligro, que es el camión. Para riesgos. Estos nacen cuando interactúo con el peligro. Ejemplo, riesgo de contacto con energía eléctrica, riesgo de incendio y riesgo de atrapamiento. Por lo tanto, debe haber un contacto, interacción y o contacto con un peligro. Si no, no hay riesgos. O sea, acá tenemos que ser claros. Estando el peligro y habiendo una persona, puede haber uno o más riesgos. ¿Ya? Y eso es importante. El peligro muchas veces es uno. En cambio, los riesgos son varios. Porque hay distintas formas, distintos caminos de poder interactuar con el peligro. Ahora, clasificación de los riesgos. Los riesgos también se pueden clasificar en distintos tipos. Vamos a ver los tres más importantes. El primero, los inherentes. Son los riesgos propios de la materia, como en este caso los explosivos. Los explosivos en sí, el manipulador explosivo es un peligro, pero acá tenemos un riesgo propio de ellos, que es un riesgo de explosión. Ahora, riesgo adquirido es cuando un riesgo y material no existe y este se agrega. O sea, nada, un peligro estaba así. Por ejemplo, un cuchillo, que en este caso, un cuchillo para cortar, ¿ya? Y acá yo tengo un riesgo que es contacto con objeto cortante punzante. Sin embargo, ¿cuándo podemos tener un problema? Cuando yo utilizo un cuchillo como un destornillador. Acá viene algo bien claro. Lo ideal y lo importante que es utilizar los elementos para lo que fueron diseñados. O sea, yo tengo un cincel que es para poder dar forma a la madera y está construido para aquello. Y si no tengo un cincel, muchas veces hay que utilizar las personas un destornillador de paleta con un mango plástico. Por lo tanto, esto no es para ese efecto. Eso es un ejemplo de riesgo adquirido. Ahora, riesgo puro. Solo existe la opción de perder. Como por ejemplo, trabajar en altura sin un arnés. O sea, si estoy trabajando 3-4 metros de altura sin un elemento de detención de caída, impacto al suelo, vamos a tener un problema. Que en el fondo no hay un control del riesgo y vamos a tener una consecuencia, que en este caso fácilmente puede ser un peligro clase A, un accidente con pérdida, ¿ya? O en su efecto también se puede decir un accidente de tipo grave, o que puede originar un accidente fatal. Otro ejemplo de riesgo puro es bajar una cuesta en un vehículo a exceso de velocidad, ¿ya? Eso es otro ejemplo, que las opciones cuando ya se desencadena un evento no son muy buenas, no son muy favorables. Ahora, ejemplo de riesgos. Acá tengo un peligro, que en este caso es cocinar. O sea, en primera instancia yo identifico mi peligro y luego veo los riesgos. O sea, veo qué es lo que estoy haciendo, dónde lo estoy haciendo y con qué lo estoy haciendo. Ahora, tenemos acá un riesgo, por ejemplo, que es contacto con objetos calientes. O sea, el cocinar, en este caso, como muestra la imagen, que implica que haya calor, una cocina encendida. Ahora, riesgo de incendio. Si tengo gas licuado, ¿existe una probabilidad de un riesgo de incendio? Sí. Bajo, medio, alto, eso va a depender de múltiples factores. Pero si la cocina está instalada con los requerimientos que establece la ley, esto debe ser bajo. Ahora, contacto con objetos cortantes punzantes. Por ejemplo, al estar cortando algo con un cuchillo. Y tenemos otros riesgos, ¿ya?
Y acá eso es lo que uno tiene que empezar a darse cuenta. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Dónde lo estoy haciendo? ¿Y con qué lo estoy haciendo? En el fondo estoy empezando a darle características y cualidades al peligro. Y empiezo a ver todo lo que a mí pudiese ocasionar un daño. Ahora, finalizando. Peligro y riesgo. Peligro me originan los riesgos. Por lo tanto, los riesgos nacen cuando interactúo con el peligro. Por lo tanto, si no hay interacción con un peligro, no hay riesgos. Y una vez identificado el peligro, se deben evaluar los riesgos, ¿ya? O sea, el peligro se identifica y el riesgo se evalúa. Y eso, chiquillos, tenemos que tenerlo bien claro. Ya estamos viendo el segundo paso o la segunda metodología que debemos tener claro a la hora de empezar a hacer prevención. Primera instancia, identifico el peligro y en segunda instancia, evalúo el riesgo. Ahora, el riesgo va a tener distintas formas de evaluarse. Y eso es algo que vamos a ir viendo en el transcurso del módulo. Que tengan muy buen día. Hasta luego.